Era una noche común y corriente en la Ciudad de México. Las luces fluorescentes del metro parpadeaban intermitentemente mientras los pocos pasajeros que quedaban a esas horas avanzaban hacia sus destinos. Eran cerca de las 11 de la noche y el tren se dirigía hacia la última estación de la línea 2. Andrea, una joven universitaria, acababa de terminar su turno en el trabajo. Subió al metro, cansada, y decidió sentarse en el último vagón, el cual estaba casi vacío. Solo había un par de personas más, un hombre de mediana edad que parecía dormitar y una mujer mayor con la mirada perdida. El tren arrancó y, poco a poco, las estaciones pasaban. Andrea revisaba su teléfono, tratando de mantenerse despierta. De repente, una ráfaga de aire helado recorrió el vagón. Andrea se estremeció y miró a su alrededor. Las puertas se habían cerrado, pero la sensación de frío persistía. El tren llegó a la estación Hidalgo. El hombre que dormía se bajó, dejándola solo con la mujer mayor. Andrea sintió un alivio momentáneo, pero algo en la atmósfera seguía sintiéndose extraño. Decidió levantarse y caminar hacia la puerta, buscando asegurarse de que no había nadie más en el vagón. Mientras caminaba, notó que la mujer mayor la observaba fijamente. Sus ojos eran oscuros y profundos, llenos de una tristeza indescriptible. Andrea se sintió incómoda y aceleró el paso, intentando no hacer contacto visual. Cuando llegó a la puerta, algo le llamó la atención. En uno de los asientos al fondo del vagón, había una figura. Parecía un hombre, pero su postura era extraña, casi inhumana. Estaba encorvado, con la cabeza gacha y cubierto por una capucha oscura. Andrea sintió un escalofrío recorrer su espalda. El tren se detuvo en la siguiente estación, Revolución, y la mujer mayor se levantó lentamente. Antes de salir, se acercó a Andrea y, con una voz temblorosa, le susurró: «No mires atrás cuando el tren arranque». Andrea la miró perpleja, pero antes de poder responder, la mujer salió del vagón. Las puertas se cerraron y el tren continuó su camino. La advertencia resonaba en su mente, pero su curiosidad era más fuerte. Lentamente, giró la cabeza para ver al hombre encapuchado. El asiento estaba vacío. Andrea sintió un nudo en el estómago. ¿Había imaginado todo? El frío en el vagón se intensificó, y de repente, las luces empezaron a parpadear más intensamente. Miró a su alrededor, buscando una explicación, pero todo parecía normal, a excepción de ese aire helado que no la dejaba en paz. El tren llegó a la estación San Cosme. Andrea se preparaba para bajarse cuando, de repente, sintió una mano fría sobre su hombro. Se congeló, el miedo la paralizaba. Lentamente, giró la cabeza para ver quién la había tocado. No había nadie. Las puertas del vagón se abrieron y Andrea salió corriendo, su corazón latiendo a 1000 por hora. Mientras se alejaba del tren, escuchó un susurro a sus espaldas, un susurro que decía su nombre. Las puertas se cerraron y el tren se fue, llevándose con él el misterio del último vagón. Andrea no pudo sacudirse la sensación de que algo, o alguien, la había seguido. Mientras subía las escaleras de la estación, se prometió a sí misma que nunca más volvería a tomar el último vagón del metro. Andrea no pudo dormir esa noche. El rostro de la mujer mayor y el vacío del asiento seguían apareciendo en su mente cada vez que cerraba los ojos. Al día siguiente, decidió contarle a su amiga Laura lo que había sucedido. Laura era escéptica por naturaleza, pero siempre estaba dispuesta a escuchar. «Tal vez estabas muy cansada», dijo Laura después de escuchar la historia. «El metro puede ser un lugar extraño a veces, pero no creo que haya fantasmas». Andrea asintió, pero no podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal. Decidió que, al menos por unos días, evitaría el último vagón y trataría de olvidar lo ocurrido. Sin embargo, esa noche, mientras se dirigía de nuevo a su casa, la curiosidad la venció. Al llegar a la estación Hidalgo,
donde usualmente tomaba el metro, sintió una fuerza inexplicable que la guiaba hacia el último vagón. La estación estaba casi vacía, y las luces parpadeaban de manera inquietante. Tomó aire profundamente y decidió enfrentar su miedo. Entró al último vagón y se sorprendió al encontrarlo completamente vacío. El tren arrancó y, a medida que avanzaba, el mismo frío helado la envolvió. Andrea se sentó y cerró los ojos, intentando calmarse. Pero entonces, el susurro comenzó de nuevo, más fuerte esta vez. Andrea. Abrió los ojos de golpe y miró a su alrededor. No había nadie, pero el susurro persistía. Parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Se levantó y caminó por el vagón, buscando el origen del sonido. Cuando llegó al fondo del vagón, vio algo que la hizo detenerse en seco. Había una inscripción en la ventana, escrita con lo que parecía ser vapor. Decía, no estás sola. Andrea retrocedió, su corazón latiendo descontroladamente. El tren llegó a la estación Revolución, pero esta vez, no había nadie esperando para subir. Las puertas se abrieron y se cerraron, y el tren continuó su marcha. Ella volvió a su asiento, temblando. El susurro se hizo más claro. Ayúdame. ¿Quién eres? Andrea susurró, sintiéndose un poco ridícula por hablarle al aire. No hubo respuesta. Las luces parpadearon nuevamente, y en uno de esos destellos, Andrea vio una figura en la ventana del vagón. Era el reflejo de una niña pequeña, con una expresión triste y ojos llenos de desesperación. Cuando las luces se estabilizaron, la figura había desaparecido. Andrea se quedó en el vagón hasta llegar a su estación. Mientras se dirigía a la salida, notó que la temperatura volvía a la normalidad. Decidió que necesitaba respuestas y comenzó a investigar sobre cualquier incidente relacionado con el metro. En los días siguientes, descubrió historias de desapariciones y accidentes en la línea 2. Muchas de estas historias involucraban a niños, y todas parecían estar conectadas de alguna manera con el último vagón. Andrea sentía que estaba más cerca de entender lo que estaba sucediendo, pero también sabía que se estaba adentrando en un terreno peligroso. Una noche, recibió un mensaje anónimo en su teléfono. Decía, el último vagón guarda secretos que no deben ser revelados. Ten cuidado. Andrea sabía que no podía ignorar la advertencia, pero su determinación por descubrir la verdad solo se hacía más fuerte. Decidió que volvería al último vagón una vez más, esta vez mejor preparada, y trataría de comunicarse con esa presencia que la estaba buscando. Andrea decidió que necesitaba ayuda para desentrañar el misterio del último vagón. Sabía que su amiga Laura, a pesar de ser escéptica, era inteligente y perspicaz. Llamó a Laura y le explicó su plan. Iban a investigar juntos lo que estaba ocurriendo en la línea 2 del metro. Laura aceptó, aunque con dudas. Se encontraron en una cafetería cercana a la estación Hidalgo para planificar. Andrea sacó su laptop y empezó a mostrarle a Laura todo lo que había encontrado hasta el momento, artículos sobre desapariciones, foros de internet donde la gente compartía historias de experiencias extrañas y viejas noticias de accidentes. Es mucho más de lo que esperaba, admitió Laura, pasando las páginas del archivo digital. Pero, ¿qué esperamos encontrar exactamente? ¿Pruebas de fantasmas? Algo así, respondió Andrea. Quiero saber quién o qué está tratando de comunicarse conmigo y por qué. Tal vez podamos ayudar a esa niña que vi. Pasaron horas revisando información, tomando notas y marcando posibles conexiones. Decidieron que su siguiente paso sería hablar con trabajadores del metro, especialmente aquellos que hubieran trabajado en la línea 2 durante muchos años. Tal vez alguien había visto o escuchado algo similar antes. Esa misma tarde, se dirigieron a la estación Pino Suárez, una de las más antiguas de la línea, y comenzaron a hablar con algunos empleados. La mayoría no tenía mucho que decir,
pero un viejo guardia de seguridad, llamado don Manuel, les contó algo interesante. Yo llevo trabajando aquí más de 30 años, dijo don Manuel, su voz áspera por los años y el humo de cigarro. He escuchado muchas historias, pero hay una que nunca olvido. Hace unos 10 años, una niña desapareció en esta línea. Estaba con su madre, pero se soltó de su mano y nunca la encontraron. Dicen que fue en el último vagón. Andrea y Laura se miraron, emocionadas y asustadas a la vez. Era la pista que necesitaban. Agradecieron a don Manuel y regresaron a la cafetería para discutir lo que habían aprendido. Tenemos que averiguar más sobre esa niña, dijo Andrea, decidida. Si podemos descubrir quién era, tal vez podamos entender por qué está atrapada aquí. Pasaron los siguientes días buscando archivos de noticias y registros policiales sobre la desaparición de la niña. Finalmente, encontraron un artículo en un periódico viejo. La niña se llamaba Sofía Martínez, tenía 8 años y desapareció en 2004. Su madre, Ana, había buscado desesperadamente, pero nunca se encontró rastro de ella. Necesitamos hablar con Ana, dijo Laura. Si alguien sabe algo más, es ella. Fue difícil encontrar a Ana, pero finalmente lograron obtener su dirección a través de registros públicos. Vivía en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Decidieron visitarla al día siguiente. Cuando tocaron la puerta, Ana, una mujer de mediana edad con ojos cansados y tristes, las recibió. Andrea y Laura le explicaron quiénes eran y por qué estaban allí. Ana las dejó entrar, aunque con una expresión de duda y esperanza mezcladas. Han pasado tantos años, dijo Ana mientras se sentaban en su sala. Pero nunca he perdido la esperanza de encontrar a Sofía. ¿Por qué están investigando esto ahora? Andrea le contó todo, desde su experiencia en el último vagón hasta las investigaciones que habían realizado. Ana escuchó con atención, sus ojos llenándose de lágrimas. No puedo explicar lo que viste, dijo Ana, pero si hay una posibilidad de que Sofía esté tratando de comunicarse contigo, debemos intentarlo. Andrea y Laura salieron del apartamento de Ana con una nueva determinación. Sabían que su próxima parada sería el último vagón, esta vez con Ana acompañándolas. Estaban más cerca de la verdad, pero también más cerca del peligro que esa verdad podría traer. Parte 4. El encuentro. Andrea, Laura y Ana decidieron ir al metro esa misma noche. Ana llevaba una vieja muñeca de Sofía, con la esperanza de que pudiera atraer a su hija. Llegaron a la estación Hidalgo y esperaron el siguiente tren. Cuando llegó, subieron al último vagón. El vagón estaba vacío, y la temperatura bajó de inmediato. Ana apretó la muñeca contra su pecho, mirando alrededor con ojos ansiosos. El tren arrancó, y las luces comenzaron a parpadear. Sofía, llamó Ana, su voz temblorosa. Soy mamá. Si estás aquí, por favor, muéstrate. El vagón se llenó de un silencio inquietante. Andrea y Laura se miraron, sin saber qué esperar. De repente, el susurro volvió, pero esta vez era más claro y más fuerte. Mamá. Ana se estremeció y las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Sofía, ¿eres tú? Las luces parpadearon nuevamente, y la figura de la niña apareció al fondo del vagón. Era Sofía, tal como Andrea la había visto antes. Su rostro estaba pálido y triste, pero sus ojos se iluminaron al ver a su madre. Mamá, estoy atrapada, dijo Sofía, su voz resonando en el vagón. No puedo salir de aquí. Andrea y Laura observaban con el corazón en un puño. Ana se acercó a la figura de su hija, extendiendo la mano. ¿Cómo puedo ayudarte, Sofía? Dime qué hacer. Sofía miró a Andrea y Laura, como si supiera que ellas también podían ayudar. Hay algo en este tren que no me deja irme. Un espíritu maligno que se alimenta de los que se pierden aquí.
Andrea sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo podemos enfrentarlo? Necesitan encontrar su origen, respondió Sofía. Algo lo mantiene aquí. Si destruyen eso, podré ser libre. El tren llegó a la estación Revolución y Sofía desapareció. Andrea, Laura y Ana bajaron del tren, sabiendo que su misión apenas comenzaba. Tenían que investigar más, encontrar el origen de ese espíritu y liberarlo para poder liberar a Sofía. Se dirigieron a la biblioteca central para buscar registros antiguos del metro. Querían saber si había habido algún incidente significativo que pudiera haber desencadenado la presencia del espíritu maligno. Pasaron horas revisando archivos y finalmente encontraron algo que llamó su atención. En 1982, durante la construcción de la línea 2, hubo un accidente trágico. Varios trabajadores murieron cuando un túnel colapsó. Según los informes, uno de los trabajadores, un hombre llamado José Rodríguez, no fue encontrado entre los escombros. Se presumía que su cuerpo estaba enterrado en algún lugar del túnel. ¿Podría ser él?, preguntó Laura. ¿Podría ser el espíritu de José el que está atrapado aquí? Es posible, dijo Andrea. Si murió de manera violenta y no ha sido encontrado, su espíritu podría estar buscando venganza o liberación. Decidieron que su próximo paso sería hablar con los antiguos compañeros de trabajo de José, si podían encontrarlos. Querían saber más sobre él y si había alguna manera de liberar su espíritu. Sabían que estaban corriendo contra el tiempo, ya que cada día que pasaba, Sofía seguía atrapada en ese vagón. Encontrar a los compañeros de trabajo de José Rodríguez no fue fácil, pero finalmente lograron contactar a uno de ellos, un hombre mayor llamado Don Luis. Lo encontraron en su casa en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo y alejado del bullicio del metro. Don Luis los recibió con amabilidad, aunque su rostro mostraba sorpresa y curiosidad. Andrea le explicó por qué estaban allí y le contó sobre sus experiencias en el metro. Es una historia triste, dijo Don Luis, suspirando. José era un buen hombre. Todos lo respetábamos. El día del accidente, estábamos trabajando juntos. Recuerdo el ruido del colapso y cómo todo se vino abajo en segundos. Muchos logramos salir, pero José quedó atrapado. Nunca lo encontramos. ¿Había algo especial sobre José?, preguntó Laura. Algo que pudiera explicar por qué su espíritu está atrapado en el metro. Don Luis reflexionó por un momento. José siempre llevaba un medallón consigo. Decía que era un amuleto de buena suerte, un regalo de su madre. Después del accidente, el medallón desapareció con él. ¿Crees que ese medallón podría ser la clave?, preguntó Andrea. Si lo encontramos, ¿podríamos liberar su espíritu? Es posible, asintió Don Luis. Los objetos personales pueden tener mucho significado para los espíritus. Si lo encuentran, podrían usarlo para comunicarse con él y ayudarlo a encontrar la paz. Con esta nueva información, Andrea, Laura y Ana sabían que debían regresar al metro y buscar el medallón de José. Tenían una pista, pero encontrarlo en los túneles subterráneos no sería fácil. Sin embargo, estaban decididas a intentarlo. Regresaron al metro esa misma noche, armadas con linternas y determinación. Sabían que necesitaban acceder a las áreas de mantenimiento y construcción, algo que no sería sencillo sin autorización. Andrea había trabajado en el metro antes y sabía cómo acceder a esas áreas de manera discreta. Se colaron en una de las entradas de mantenimiento y comenzaron a explorar los túneles. La oscuridad era abrumadora y el eco de sus pasos resonaba en el vacío. Avanzaban con cautela, buscando cualquier signo que pudiera indicar la presencia del medallón. Después de horas de búsqueda, llegaron a una sección del túnel que parecía haber sido abandonada desde el accidente. Andrea notó algo brillante entre los escombros y se acercó. Era un medallón, sucio y desgastado por el tiempo, pero intacto. Lo encontramos, dijo Andrea, sosteniéndolo con cuidado.
Ahora, ¿cómo lo usamos para liberar a José? Antes de que pudieran pensar en un plan, el túnel se llenó de un frío intenso. Un susurro resonó en la oscuridad, pero no era la voz de Sofía. Era más grave, más desesperado. Déjenme ir. Andrea, Laura y Ana retrocedieron, sintiendo una presencia pesada alrededor de ellas. El espíritu de José estaba allí, y no estaba solo. El medallón brilló con una luz suave, y la figura de un hombre apareció ante ellas. José, dijo Ana, su voz temblorosa. Estamos aquí para ayudarte. Queremos que encuentres la paz. José miró el medallón y luego a ellas. Su expresión era de dolor y confusión. No puedo irme. Algo me retiene. ¿Qué te retiene?, preguntó Andrea. Dinos qué podemos hacer. José señaló hacia el fondo del túnel. El mal que me atrapó está allí. Deben enfrentarlo. Sabían que enfrentarse a un espíritu maligno no sería fácil, pero no tenían otra opción. Con el medallón en mano y el espíritu de José guiándolas, avanzaron hacia la oscuridad, preparadas para enfrentar el peligro y liberar no solo a José, sino también a Sofía. Parte 6. La confrontación. El túnel se volvía más oscuro y frío a medida que avanzaban. El eco de sus pasos parecía resonar con una intensidad inquietante, y el susurro del viento se mezclaba con voces lejanas. Andrea, Laura y Ana sabían que se estaban adentrando en el corazón del misterio. Al llegar a una bifurcación en el túnel, José señaló hacia la derecha. Allí es donde ocurrió el colapso. Es donde todo comenzó. El medallón de José comenzó a brillar con más fuerza, iluminando el camino. Avanzaron con cautela, sintiendo la tensión en el aire aumentar. Finalmente, llegaron a una cámara amplia, parcialmente colapsada y llena de escombros. En el centro, había una figura oscura, casi indistinguible en la penumbra. Es él, susurró José. El espíritu maligno que me atrapó. La figura se giró lentamente hacia ellas. Sus ojos brillaban con un odio profundo y su presencia era abrumadora. ¿Quiénes son ustedes para desafiarme? Su voz resonó en el túnel, llena de rencor. No queremos pelear, dijo Andrea, levantando el medallón. Queremos liberarte. Deja que José y Sofía se vayan. El espíritu maligno se rió, un sonido frío y vacío. No hay liberación para mí. Estoy atrapado aquí por la oscuridad de este lugar. Y todos los que entran, comparten mi destino. Debe haber una manera, insistió Ana, aferrándose a la esperanza. Dinos qué podemos hacer. El espíritu se acercó, su forma nebulosa cambiando y retorciéndose. Destruyan la fuente de mi poder, dijo finalmente. El objeto que me ata a este lugar. José asintió, su rostro lleno de comprensión. El medallón. Fue lo último que toqué antes de morir. Si lo destruyen, tal vez podamos ser libres. Andrea miró el medallón en su mano, sintiendo su peso y significado. Sabía que destruirlo podría liberar a los espíritus atrapados, pero también era un acto de desafío contra la oscuridad que habitaba en el túnel. Con un suspiro profundo, levantó el medallón y lo arrojó contra una roca, rompiéndolo en 1000 pedazos. El túnel se llenó de un grito ensordecedor mientras la figura oscura se desvanecía lentamente. La temperatura comenzó a subir y el aire se volvió más ligero. José y Sofía aparecieron ante ellas, sus rostros llenos de alivio. Gracias, dijo Sofía, su voz suave y llena de gratitud. Por fin somos libres. José asintió, su figura desvaneciéndose lentamente. Nunca los olvidaré. Adiós. Con esas palabras, ambos espíritus desaparecieron, dejando a Andrea, Laura y Ana en el túnel vacío. El frío había desaparecido y el silencio ahora era reconfortante. Andrea, Laura y Ana regresaron a la superficie, sintiéndose exhaustas pero aliviadas.
Habían enfrentado la oscuridad y liberado a los espíritus atrapados. Mientras caminaban por las calles de la ciudad, sintieron que una carga había sido levantada de sus hombros. Se reunieron en la misma cafetería donde habían comenzado su investigación. Ana sonreía, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud. No sé cómo agradecerles. Por fin puedo tener paz, sabiendo que Sofía está en un lugar mejor. Laura le tomó la mano, sonriendo. Hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora podemos seguir adelante. Andrea asintió, mirando por la ventana hacia la bulliciosa ciudad. Lo importante es que cumplimos nuestra misión. Pero creo que también hemos aprendido algo importante sobre nosotros mismos y nuestra capacidad para enfrentar lo desconocido. Pasaron los días, y la vida volvió a la normalidad para Andrea y Laura. Sin embargo, no podían olvidar la experiencia que habían vivido. Sabían que había otros misterios esperando ser descubiertos, y estaban decididas a estar preparadas para cualquier cosa que el futuro les deparara. Un mes después de la experiencia en el metro, Andrea y Laura comenzaron a recibir correos electrónicos y mensajes de personas que habían escuchado sobre su aventura. Algunos eran escépticos, pero muchos compartían historias de sus propias experiencias paranormales en la ciudad. Decidieron que debían investigar más, ayudar a quienes lo necesitaran y, quizás, descubrir más verdades ocultas. La primera historia que decidieron investigar provenía de una mujer llamada Marta, que afirmaba que su casa estaba siendo acosada por una presencia inquietante. Andrea y Laura se dirigieron a su casa, ubicada en un antiguo barrio de la ciudad. Marta las recibió nerviosa, explicándoles cómo las cosas se movían solas y cómo oía voces en la noche. Andrea y Laura inspeccionaron la casa, buscando cualquier signo de actividad paranormal. Finalmente, encontraron una antigua caja escondida en el ático. Dentro había cartas y fotos de una familia que había vivido allí hacía más de 50 años. Creo que alguien está tratando de comunicarse, dijo Laura, sosteniendo una de las cartas. Tenemos que averiguar qué les pasó a estas personas. Pasaron días investigando la historia de la familia. Descubrieron que había habido una tragedia, un incendio que mató a varios miembros de la familia. Sus espíritus parecían estar buscando cierre. Andrea y Laura realizaron una ceremonia para ayudar a los espíritus a encontrar la paz. Marta agradeció su ayuda, sintiéndose aliviada por primera vez en meses. Mientras continuaban sus investigaciones, Andrea y Laura comenzaron a notar un patrón. Muchas de las historias que les llegaban estaban conectadas de alguna manera con eventos trágicos o violentos del pasado. Decidieron que era hora de profundizar más en la historia oscura de la ciudad. Consultaron con historiadores y revisaron archivos antiguos, descubriendo que la ciudad había sido escenario de numerosos eventos trágicos a lo largo de los siglos. Cada uno de estos eventos parecía haber dejado una huella en el tejido mismo de la ciudad, atrayendo energía paranormal. Un caso en particular llamó su atención. En el siglo XIX, había habido una serie de asesinatos brutales en un barrio antiguo, conocido ahora como un lugar turístico. Los espíritus de las víctimas nunca habían encontrado paz, y los informes de actividad paranormal en la zona eran frecuentes. Andrea y Laura decidieron investigar el lugar. Durante su exploración, encontraron un diario escondido en una pared antigua. El diario pertenecía a uno de los investigadores originales del caso, que había sospechado que algo más oscuro y sobrenatural estaba detrás de los asesinatos. Este diario podría ser la clave para entender lo que realmente ocurrió, dijo Andrea, leyendo las entradas cuidadosamente. El diario reveló que el investigador había descubierto una secta que practicaba rituales oscuros en la ciudad. Estos rituales eran responsables de los asesinatos y habían dejado una marca indeleble en el lugar. Andrea y Laura sabían que debían desenterrar más sobre esta secta y sus prácticas para poder liberar a los espíritus atrapados.
Reunieron más información y finalmente localizaron un antiguo templo donde la secta había realizado sus rituales. El lugar estaba abandonado y lleno de energía negativa. Sabían que debían realizar un ritual de purificación para romper la maldición y liberar a los espíritus. Con la ayuda de un experto en lo paranormal, llevaron a cabo el ritual, enfrentándose a visiones aterradoras y una energía oscura que parecía resistirse a ser expulsada. Finalmente, después de horas de esfuerzo, sintieron una liberación. La atmósfera en el templo cambió y la energía negativa desapareció. Andrea y Laura sabían que habían hecho una diferencia significativa. Los espíritus finalmente podían descansar en paz. La experiencia en el templo marcó un punto de inflexión para Andrea y Laura. Decidieron que su misión no solo sería investigar lo paranormal, sino también ayudar a aquellos afectados por estas energías a encontrar cierre y paz. Formaron un pequeño grupo de investigación, invitando a otros con intereses similares a unirse a ellos. Empezaron a recibir solicitudes de todo el país, cada una con su propio misterio y tragedia. Mientras continuaban su trabajo, se dieron cuenta de que la oscuridad y la luz eran partes inseparables de la existencia humana. Su propósito era equilibrar ambas, ayudando a los vivos y a los muertos a encontrar el descanso que necesitaban. Y así, Andrea y Laura se embarcaron en una nueva aventura, sabiendo que, aunque los desafíos eran grandes, su determinación y compasión siempre los guiarían hacia la verdad. Andrea y Laura habían ganado notoriedad por su trabajo y las solicitudes seguían llegando de todas partes. Un día, recibieron un mensaje que llamó su atención. Provenía de una pequeña comunidad en las afueras de la ciudad, donde los residentes afirmaban que una serie de desapariciones recientes estaban relacionadas con una antigua leyenda local. La leyenda hablaba de un espíritu vengativo, conocido como la Dama de la Niebla, que aparecía en noches de niebla espesa para llevarse a aquellos que se aventuraban solos. La historia había sido contada durante generaciones, pero las desapariciones recientes habían dado nueva vida al mito. Andrea y Laura se dirigieron a la comunidad, donde fueron recibidas por el alcalde, un hombre preocupado que les explicó la situación. Se han perdido 3 personas en el último mes. Todos creen que es la Dama de la Niebla. Necesitamos su ayuda para resolver este misterio antes de que más gente desaparezca. Decidieron pasar la noche en la comunidad, preparadas para enfrentarse a la Dama de la Niebla. Esa misma noche, la niebla comenzó a descender, cubriendo todo con una espesa cortina blanca. Andrea y Laura se adentraron en el bosque, siguiendo las historias y los indicios dejados por los testigos. Mientras avanzaban, comenzaron a escuchar susurros y lamentos, tan suaves que parecían formar parte de la niebla misma. Laura sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Andrea, creo que estamos cerca. De repente, la figura de una mujer apareció ante ellas, envuelta en un vestido blanco y con el rostro cubierto por un velo. ¿Quiénes osan adentrarse en mi dominio? Su voz resonaba como el viento entre los árboles. No estamos aquí para hacerte daño, respondió Andrea, manteniendo la calma. Queremos entender por qué estás aquí y cómo podemos ayudarte a encontrar la paz. La Dama de la Niebla los observó en silencio por un momento antes de hablar. Fui traicionada y asesinada hace siglos. Mi espíritu está atrapado en esta niebla, condenada a vagar y llevarme a aquellos que se pierden en mi camino. Solo quiero justicia. Laura dio un paso adelante. ¿Qué podemos hacer para ayudarte a obtener esa justicia? En el viejo cementerio, hay una tumba sin nombre, explicó la Dama de la Niebla. Es la mía. Deben encontrar mi nombre y grabarlo en la lápida. Solo entonces podré descansar en paz. Andrea y Laura se dirigieron al cementerio, siguiendo las instrucciones de la Dama. Buscaron entre las tumbas antiguas y finalmente encontraron una lápida desgastada y sin nombre. Al excavar cerca de la tumba, encontraron una vieja caja de madera. Dentro había un medallón y un pergamino con el nombre de la Dama,
Isabela. Llamaba Isabela, dijo Andrea, sosteniendo el medallón. Ahora podemos darle su identidad y liberarla. Con cuidado, grabaron el nombre en la lápida, sintiendo una energía intensa a su alrededor. La niebla comenzó a despejarse lentamente y la figura de la dama de la niebla apareció una vez más. Gracias, dijo Isabela, su voz ahora llena de alivio. Finalmente puedo descansar. Que la paz los acompañe siempre. Con esas palabras, Isabela desapareció y la niebla se disipó por completo. Andrea y Laura regresaron a la comunidad con la noticia de que la maldición había sido levantada. Los residentes, agradecidos, las despidieron con gratitud y promesas de recordar siempre su valentía. Epílogo, un nuevo comienzo. Después de resolver el misterio de la Dama de la Niebla, Andrea y Laura sintieron que su misión había alcanzado un nuevo nivel de propósito. No solo estaban ayudando a resolver enigmas paranormales, sino también a sanar las heridas del pasado. Decidieron expandir su equipo, invitando a otros expertos en lo paranormal, historiadores y personas con habilidades especiales a unirse a ellos. Formaron una organización dedicada a investigar, documentar y resolver fenómenos inexplicables, con la esperanza de traer paz tanto a los vivos como a los muertos. Cada nuevo caso los llevaba a rincones más oscuros y desconocidos, pero su determinación y compasión los guiaban siempre hacia la verdad. Andrea y Laura sabían que la oscuridad nunca desaparecería por completo, pero mientras tuvieran la fuerza para enfrentarse a ella, siempre habría esperanza. Y así, su aventura continuó, con nuevos desafíos y misterios esperándolos en cada esquina. Sabían que el viaje no sería fácil, pero estaban listos para enfrentar lo que viniera, sabiendo que juntos podían superar cualquier obstáculo y desentrañar cualquier secreto, por más oscuro que fuera.